Hola Dana, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Qué gusto, qué placer, ¿no? Poder conversar contigo y tener una tertulia de adicciones, ¿no? Sí. Poder intercambiar nuestras opiniones, ¿no? Y nuestra visión sobre esta enfermedad que con tanta seriedad y con tanta firmeza trabajamos aquí en el centro terapéutico, ¿no? Especialmente... Dana, ¿te quieres presentar? Vale, mi nombre es Dana, soy psicóloga sanitaria y especialista en conductas adictivas hace un poquito más de 10 años. ¿Qué es lo que te motiva a trabajar en este mundo de las adicciones? Bueno, mi primer contacto con las conductas adictivas fue en un centro de menores. Yo quería hacer por esa época psicología penitenciaria y una de las problemáticas que veía más extendidas eran las conductas adictivas, ¿no? Y eso me atrajo. Pero cuando empecé a formarme en conductas adictivas y a hacer prácticas y demás, a hacer voluntariado, me di cuenta que al final es algo que es muy transversal en la sociedad, ¿no? Pensamos que una conducta adictiva es algo que afecta a cierta parcela de la sociedad, a cierta gente concreto y nada más lejos, ¿no? Creo que todos nosotros podemos pensar en casos más o menos graves de consumo problemático, de abuso de sustancias y de adicciones establecidas graves incluso, ¿no? Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo se define una adicción desde la psicología, teniendo esta idea? Bueno, desde la psicología evidentemente hay muchos enfoques, pero el principal con el que mayormente se trabaja es en el que la adicción se entiende como una enfermedad crónica que además es degenerativa, es decir, va a ir siempre a más si no recibe tratamiento, ¿no? Desde esta perspectiva, las personas que tienen una adicción que ya está establecida, que ya se ha dado una dependencia física, una dependencia psicológica, ya el objetivo no es curar esa enfermedad, sino aprender a vivir con ella, ¿no? Del mismo modo que un diabético aprende a vivir con diabetes y que puede tener una vida completamente enriquecida, completa, satisfactoria y adaptada, pero sabiendo que, bueno, que yo tengo determinada característica con la que me tengo que cuidar. ¿O cuál es la terapia más eficaz para las adicciones? Bueno, es una muy buena pregunta porque, de hecho, no solo los especialistas, ¿no?, sino los psicólogos, la parcela de psicólogos, a veces tratamos la adicción de enfoques diferentes. Hoy en día no podemos decir cuál es la mejor terapia. Probablemente la mejor terapia todavía no se ha descubierto, pero sí que sabemos que la que más evidencia tiene a la hora de mejores niveles de efectividad, de eficacia, es la terapia cognitivo-conductual. También es verdad que esta es la terapia que más se ha investigado a nivel académico, por lo tanto es fácil que recoja más evidencia, ¿no? Pero también tenemos los enfoques más clínicos, como por ejemplo el enfoque que se utiliza aquí. El modelo Minnesota, que lo que tiene son décadas de probar a nivel clínico, ¿no?, que tiene niveles de efectividad muy buenos. ¿Consideras que el tratamiento es diferente según la sustancia? Cada detalle distinto del caso va a hacer que la terapia sea distinta, porque en adicciones es muy importante que las terapias sean especializadas, individualizadas, mejor dicho, ¿no? Pero también es verdad que cuando hablamos de conductas adictivas, lo que se trata y lo que mejor funciona es tratar la conducta adictiva, no el uso de una determinada sustancia. Sí. Exactamente, concretamente el comportamiento, porque de hecho se ha visto que aunque una persona se trate... muchas veces pasa, ¿no?, que la persona llega a terapia preocupada por el consumo de una determinada sustancia. Sin embargo, si solo intenta eliminar esa sustancia pero deja otras que a lo mejor en principio no le reportaban grandes consecuencias. No son tan agresivas o no asustan tanto porque no son ilegales, etcétera, etcétera, ¿no? O porque no es una sustancia, es una conducta. El juego a veces se minimiza, ¿no?, en ese sentido. Sí. Lo que vemos es que al final el individuo lo que hace es sustituir una conducta por otra, ¿no? Es decir, al final no podemos trabajar la adicción si solo trabajamos sobre la sustancia, tenemos que trabajar sobre la conducta. Desde el enfoque psicológico, ¿es recomendable cortar una adicción de golpe, dejar de consumir, o se hace de una forma progresiva? Bueno, mira, desde mi experiencia, yo empecé mi contacto con las conductas adictivas trabajando no con adicciones establecidas, sino con consumo problemático. Y ahí sí que es verdad que se puede ver que hay ciertos perfiles donde la reducción gradual puede ser una herramienta que, valorada por un profesional y viendo si realmente está teniendo efecto, bueno, es una alternativa. Ahora, cuando estamos hablando de una conducta adictiva ya
fuerte, una historia de, exacto, instalada, una historia de consumo con un aprendizaje de muchos años, con muchas consecuencias, con muchas áreas de la vida, por ejemplo, afectadas. Lo más importante es lo antes posible cortar ese consumo. Lo que no quiere decir que el adicto va a hacer pruebas y va a intentar primero reducir el consumo, espaciarlo, ver si puede por su cuenta, ver hasta qué punto necesita ayuda, pero se adhiere o no al objetivo terapéutico que le da el profesional, de abstinencia o de reducción gradual, ¿no? Pero sí, cuando más grave es el perfil, más importante es, sobre todo por las consecuencias que ya estamos teniendo y que es importante parar, elegir un objetivo adecuado, ¿no?, a la gravedad. A la gravedad, muy bien, Sí. muy bien. ¿Cómo se manejan las recaídas en el proceso de esa recuperación? Bueno, el manejo de las recaídas es una de las partes más importantes en el tratamiento de la conducta adictiva, ¿no? Y es donde más hacemos hincapié y acompañamos tanto los terapeutas como los psicólogos. Para empezar, hay que atender a un montón de sintomatología, ¿no? No solo la más fisiológica por el uso de la sustancia, que cuando hay recaídas después de mucho tiempo de recuperación pueden ser consumos muy importantes con mucho impacto, ¿no? También se vuelven a desajustar mucho las emociones y todo eso hay que intentar trabajarlo para que el paciente lo antes posible vuelva a su objetivo, que es la recuperación, y luego intentar que tanto el paciente como los familiares, las personas de referencia que lo acompañan, entiendan que la recaída, aunque es un evento muy doloroso y que trae grandes consecuencias y sobre todo el paciente lo pasa muy mal, lamentablemente a veces es parte del proceso. Y así hay que entenderlo, ¿no? Como una oportunidad para aprender qué herramientas para corregir me faltan. Estrategias, exactamente, cambiar, exacto. diseñar Ha fallado un plan el control, diferente. exacto. Correcto. Ha fallado mi conciencia de enfermedad, ha fallado que no he tenido en cuenta determinadas situaciones de riesgo que para mí son importantes. Al final la recaída, siempre que nos dé información para mejorar nuestra adaptación a la enfermedad, va a ser algo que por lo menos, bueno, tiene una función, ¿no? Y le vamos a sacar un provecho. Es muy importante que, sobre todo los familiares a veces, que no tienen por qué entender lo que es una adicción, puedan comprender eso. ¿Tú crees en las recaídas sin sustancia? Sí, por supuesto, sí. Yo he trabajado mucho desde, cuando hacemos prevención de recaídas, he trabajado mucho desde el concepto de recaída en conducta. ¿Qué es esa recaída en conducta? Cuando el paciente ya ha hecho cierto cambio actitudinal, ya empieza a pensar diferente. Deja de hacer las cosas que le funcionan. Sí, exacto. Ya hay conductas que me van a alejar del tratamiento, que me van a acercar. Empiezan a tomarse permisos. Exacto. Empiezan a cuestionar, a lo mejor, ¿no? Los familiares en esto son muy buenos porque detectan muy bien, oye, mi hijo está haciendo lo que hacía antes, la mentira, ¿no? Por está ejemplo, contestando igual, sí. Se está alterando más de la cuenta a la hora de imponer o plantear una actividad. Hay ciertas señales, ¿no? Sí, volver a ciertos estados emocionales. Antes incluso de consumir, ¿verdad? Mucho antes incluso, ¿no? Es verdad que uno se piensa que todas las recaídas tienen que ver con que yo me encuentro con una situación que no he calculado y la impulsividad me va a llevar a consumir sin casi tener tiempo para luchar, para discutirme ese comportamiento, pero la verdad es que no. Muchas de las recaídas se dan después de un cambio primero actitudinal, luego de conducta y finalmente si eso se mantiene y por ejemplo, un indicador muy bueno que tú conocerás muy bien, deja de venir a las terapias de grupo, porque él ya está bien, porque ella ya no lo necesita. Porque ya se ha cansado. Porque ya lo ha aprendido todo. Pues eso es justamente un indicador de que pueden venir problemas. Sí. Bueno, ¿qué impacto tiene la adicción en las relaciones familiares y sociales? Infinitas e incalculables. Yo justamente trabajé en investigación en el rol del apoyo social en la recuperación de conductas adictivas, donde se ve que la pareja es uno de los elementos más importantes, más relacionados con la recuperación, la familia más cercana también, ¿no? Y es que no nos podemos olvidar de que los efectos son en todos los sentidos. Para empezar, es verdad, cuando uno sobre todo estudia la evidencia que existe, que es copiosa, ¿no?, sobre este tema, se puede ver cómo la familia o ciertas condiciones de familia pueden favorecer el consumo, pero también son los familiares los que muchas veces ayudan al paciente a detectar que tiene un problema, a pedir ayuda. Los familiares, sobre todo los más cercanos,
son indispensables. Para mí como terapeuta, como psicóloga, son indispensables a la hora de que nos ayuden a llevar ese caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente termina de hacer su proceso en un centro, en un piso terapéutico, pero tiene que volver a su entorno? Todo eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve que la influencia es en ambos sentidos. La familia sufre mucho por la enfermedad del paciente, el paciente también sufre mucho por el daño que hace, ¿no? A veces ¿Me estás diciendo que no. si la familia no crece, no trabaja, no transforma su relación, van a seguir igual? No me arriesgaría a decir que todo va a seguir igual, pero sí que es indispensable. Yo siempre trabajo con las familias que tomen conciencia de que al final una familia es un sistema y no podemos solucionar este problema si solo es el paciente el que va a tratamiento. También la familia tiene que entender qué es un trastorno, cómo puedo ayudar, cómo he colaborado en ocasiones sin darme cuenta, ¿Cómo me evidentemente. relaciono ahora? Exacto, exactamente, ¿cómo me voy a relacionar ahora? Porque la persona con la que yo me he estado relacionando ha cambiado. Ha cambiado. Ya no y nuestro rol tiene que cambiar, ¿no? Si sigues comportándote igual con él, vas a hacer que esa parte vuelva a activarse. Sí, sí. Así que al final, si te fijas, a veces un estado de enfermedad como una conducta adictiva, aunque sea durísimo, no le quito esa importancia, a veces transforma a la familia y la resiliencia también funciona a nivel familiar, ¿no? De repente se pega un salto cualitativo y la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos queremos, la forma en la que nos cuidamos cambia también muchísimo, ¿no? Y mejora con esta excusa. ¿Cómo influye la ansiedad y la depresión en la adicción? Pues mira, mucha gente se pregunta qué causa qué, ¿no? Cuando están las dos cosas presentes, ¿qué causa qué? Y es que sabemos, hay una cosa que se llama la teoría de la automedicación, que nos dice que cuando tengo determinados síntomas, por ejemplo emocionales, ¿no? Como depresión, síntomas de tristeza, de falta de placer o de ansiedad, que no puedo controlar esa incertidumbre, ese malestar, soy más vulnerable a desarrollar algún tipo de consumo de sustancias, porque las sustancias me van a ayudar de alguna manera artificial a no tener que enfrentarme a esa sintomatología, ¿no? Como si fuera una especie de estrategia de afrontamiento desadaptativa, ¿no? Sin embargo, de hecho, hay mucha gente que lo dice, ¿no? La sustancia me relaja, determinada sustancia me ayuda a dormir, determinada sustancia me ayuda a sentirme mejor. Sin embargo, también sabemos, y esto es algo de lo que hay evidencia sólida, que el consumo de sustancias provoca también y puede causar síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. Al final es, ¿no? como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Exacto, uno al final empieza a consumir buscando un efecto positivo, pero a la larga lo que hace es que cada vez es más dependiente de esa sustancia, porque a la vez que le soluciona, digamos, entre comillas, un problema, lo está causando, ¿no? Y yo me encuentro en que cada día, al final, me es mucho más difícil afrontar esa sintomatología sin el uso de la sustancia, ¿no? Hasta que al final, pues requiero ayuda. Es un ciclo de ansiedad, estrés, consumo, depresión. Ansiedad, estrés, consumo, depresión. Bueno, ¿y qué consecuencias emocionales suelen experimentar las personas con adicción? Bueno, lo primero, como decíamos, son los desarreglos emocionales del tipo sintomatología ansioso-depresiva. Por supuesto, mucha sensación de soledad cuando el consumo se agrava y empiezo a consumir de forma aislada, cuando tengo que ocultarme, ¿no? Aquí vienen también muchos sentimientos de culpa, de vergüenza. Los pacientes, muchos, antes de pedir ayuda, son completamente conscientes de la escalada que han pegado y de las consecuencias que ha tenido en su vida, ¿no? Simplemente no son capaces de parar por sí solos. Eso hace que a nivel emocional ya de por sí hay una sensación de fracaso, ¿no? de incapacidad, y no nos olvidemos que, por otro lado, las propias sustancias tienen un efecto fisiológico que va a desajustar toda esa parte de las emociones que tienen que ver con la parte orgánica, ¿no? Con la parte fisiológica. Entonces, al final, yo estoy mal porque mi vida se ha complicado, pero también estoy mal por el propio efecto químico de la sustancia, ¿no? Lo que de nuevo me hace mucho más dependiente a tener que consumir para anestesiarme de alguna manera, ¿no? De hecho, es muy habitual que cuando los pacientes empiezan el tratamiento,
empiezan la abstinencia, aparte de los cambios enormes que supone, sobre todo si, por ejemplo, están iniciando un proceso en un centro internos, toda la parte fisiológica de las emociones está desajustada. Entonces es muy normal que tengan emociones, la habilidad emocional o como las llaman a veces, emociones en pico de sierra, ¿no? Sí. Muy intensas, desde muy Altos y arriba hasta bajos. muy abajo, altos y bajos. También el embotamiento emocional, que es la sensación de recibir las emociones pero amortiguadas, como cuando estamos, nos llega ruido pero estamos debajo del agua, pues algo así pero a nivel emocional. O tener emociones que aparecen de forma explosiva ante pequeños estímulos que a lo mejor en otro momento hubiera reaccionado de forma diferente, reacciono con una emocionalidad exacerbada, no muy exagerada. Estas emociones son muy comunes, ¿no? Pero la sintomatología ansioso-depresiva acompañada de mucha culpa y mucha vergüenza es algo muy habitual. ¿Podríamos llegar a decir que las personas a nivel emocional se van involucionando a estados incluso animales, de falta de adaptación social, falta de habilidad social, falta de comunicación, que al final el consumo afecta a este tema emocional de una forma muy evidente, ¿no? Pues verás, de nuevo estamos ante la pregunta de qué es antes el huevo o la gallina, ¿no? Sabemos que las personas, sobre todo cuando empiezan a consumir a edades muy tempranas, en la preadolescencia, adolescencia, incluso podemos estirarnos hasta antes de los 30 años, que es cuando el cerebro termina de formarse, ¿no? Cuando el lóbulo prefrontal, que es la parte más relacionada con el autocontrol, con la toma de decisiones, con quién soy yo de verdad, más allá de mis impulsos, cuando todo eso todavía no se ha desarrollado y yo ya empiezo a consumir, sí que se ve que hay determinados aprendizajes vitales que tengo que tener que se quedan atrasados, como las habilidades sociales, como el manejo de las emociones, ¿no? Por ejemplo, como la resolución de conflictos. Pero también es verdad que el propio consumo, a la vez, aunque yo empiece a la edad que empiece, me va a ser más impulsivo. Tiene esa capacidad, el uso de la sustancia, de potenciar la impulsividad, de potenciar la búsqueda de placer inmediato, etcétera, etcétera. Entonces al final volvemos a estar en un bucle, ¿no? En una pescadilla que se muerde la cola. Yo trataba con un médico que decía que más que resolver los conflictos, los adictos los crean constantemente, ¿no? Exactamente, crean claro. constantemente el conflicto por esa Sí. inmadurez emocional, ¿no? Claro, piensa en esa persona que, por ejemplo, se fuma un porrito, que un porrito parece que tiene menos percepción de riesgo, ¿no? Ese cuento, ese mito, falso mito de que el porro es algo natural y por lo tanto no es perjudicial. Que no es perjudicial. Solo me fumo un porrito para antes de dormir porque me relaja. Sin embargo, lo que estoy creando a la larga es una dependencia de la sustancia para poder descansar, para poder dormir. Hasta el punto de, y esto yo siempre lo digo a mis pacientes, sobre todo aquellos que hay que trabajar la percepción de enfermedad, si tú no eres capaz de fumar sin un porrito, si tú no eres capaz de quitarte ese porrito por la noche y probar a ver si puedes dormir, entonces estamos hablando de una dependencia, Claro, ¿no? Y que por no va lo a poder tanto, dormir. Una vez que se habitúa, exacto. luego se va a obsesionar Sí. porque no tiene el porrito y no duerme. Exacto, y ese problema lo he creado, porque normalmente cuando no podemos dormir, si llevamos a cabo otras estrategias o creamos ese vacío de malestar para que podamos trabajar en ellas, encontramos una solución que va muy alejada, ¿no? A necesariamente el uso de sustancias, tanto legales como ilegales, ¿no? ¿Cómo afecta la adicción desde el prisma psicológico a la salud mental? Bueno, mira, a día de hoy se está investigando muchísimo la patología dual. De hecho, ya a partir de este siglo sabemos que contamos con tratamientos efectivos y eficaces para las conductas adictivas. Sin embargo, queda muchísimo por investigar cuando hablamos de patología dual, es decir, qué pasa con personas que tienen una adicción y a la vez tienen algún otro trastorno mental, ¿no? Y esto yo creo que va a ser el futuro en la investigación, porque estamos viendo cada vez más casos, ¿no? No solo porque el que tiene un trastorno mental puede verse tentado de buscar el uso de la sustancia para aliviar de forma momentánea ciertos síntomas, aunque luego los agrave, sino que el consumo puede provocar ese despertar de trastornos mentales que a lo mejor
si no me hubiera enfrentado a ese estresor del consumo constante o de un consumo puntual, pero muy exacerbado, no se hubiera desarrollado, ¿no? Sabemos que los seres humanos desarrollamos o no problemas de salud mental dependiendo de nuestra herencia genética, de nuestra predisposición genética. Eso es las papeletas que yo puedo tener de lo que me puede llegar a tocar, ¿no? Pero cuando consumimos muchas veces lo que hacemos es forzar acelerar esa esos Exacto. procesos. Sí, de hecho hay estudios que nos dicen que los síntomas psicóticos, si yo vengo de una familia, por ejemplo, con cierta predisposición a tenerlos, el consumo me puede adelantar la aparición de síntomas psicóticos en una media de 7 años. Piensa la diferencia enorme que va a tener para mí que yo me enfrente a un trastorno psicótico agravado por el consumo a una edad muy joven a tener ciertos síntomas en una edad más adulta, donde a lo mejor el ajuste o la posibilidad de tratamiento es mucho más amable, ¿no? Entonces, sí, hay una relación muy grande. Al final, grande, ¿no? Cuando hay cualquier tipo de problema de salud mental, lo principal y de las cosas más urgentes es parar cualquier tipo de consumo de sustancias. Muy bien, sabemos que los primeros pasos para tratar una adicción son pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda y admitirlo por parte del paciente, ¿no? Y también por parte de la familia, una familia que observa los comportamientos, las conductas de sus seres queridos, ven que hay algo anómalo, que hay una conducta no adaptativa, una conducta desadaptativa, una conducta no funcional, y poder denunciarlo y pedir esa ayuda, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es posible recuperarse sin ayuda profesional? Bueno, en mi experiencia profesional, cuando el perfil es grave, yo no lo he visto nunca. Y además sabemos por la evidencia científica que tiene mucha más experiencia que yo, muchísima más, décadas de experiencia. Sabemos que cuando el perfil es grave, como decíamos, ya una adicción establecida, cuando hay dependencia física, cuando hay dependencia psicológica, no se puede volver atrás por uno mismo, ¿no? Y hace falta ese apoyo profesional. Distinto cuando hablamos de consumo problemático que se empieza a establecer, que a lo mejor yo puedo por mi cuenta o con una mínima ayuda analizar a ver si, ¿no? Pero sí que es muy importante cuando yo empiezo a notar esa falta de control, cuando yo empiezo a ver que me planteo cambios por mi cuenta, que yo veo claramente que hay cosas negativas del consumo que no quiero en mi vida y que no puedo parar, lo principal es no perder el tiempo y pedir ayuda. Bueno, Dana, la verdad es que ha sido un gran placer mantener contigo esta conversación, de escuchar tu conocimiento, tu experiencia, y estoy orgulloso de que formes parte de este equipo y que podamos seguir ayudando a muchas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel.